Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, 19 de julio del año 2024. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal que ya tiene cerca de 14,000 suscriptores de Mingo, José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que ustedes pueden seguir en X a través de la cuenta @Mingo Piso 1, @Mingo TV y @Ementov. Y en Instagram como @Mingo TV y @Erika Mentov. Como todos los viernes me acompaña el profesor Daniel Lahoud, economista, historiador, profesor de nuestras universidades en Caracas, la UCB, la Católica y la Metropolitana. Se dice fácil, pero yo entiendo, digamos, y reconozco esa gran dedicación académica y además lo que significa atender tres universidades en simultáneo. Bien por el profesor Labot. Gracias también a Catherine Manzano por ser la productora ejecutiva de nuestro programa y por supuesto a todos ustedes que se siguen suscribiendo al canal, que le dan like al programa, que discuten y debaten alrededor de nuestras posiciones y que además tocan la campanita del canal Mingo TV para estar pendiente de las próximas programaciones. El viernes pasado habíamos quedado en discutir y en plantear esta semana el tema del capitalismo de Estado venezolano con, además, con el propósito de ver la conveniencia o la inconveniencia y de plantear un debate sereno, sin mitos. Pero además yo quiero incorporar otra discusión en simultáneo y es el fracaso del Estado promotor de la empresa, que tuvo por lo menos tres olas. La primera ola, que fue la ola cuyo barco insignia fue la Corporación Venezolana de Fomento. La segunda ola, que tuvo como barcos insignias el Fondo de Crédito Industrial y la Corporación de la Pequeña y Mediana Industria, Corpo Industria. La tercera ola, que tuvo como barco insignia los sistemas de garantías recíprocas para atender a la empresa privada. Y bueno, y la cuarta ola, el desmadre del socialismo del siglo XXI. Y lo digo así porque eso lo único que provocó es a ver, una transferencia indebida, no a las mejores empresas y a los mejores emprendimientos, sino a aquellos empresarios que se habían especializado en la gestión. O sea, hacer empresa no se hacía en el escritorio del emprendedor y del innovador, se hacía en las antesalas de los ministerios. ¿Por qué? Porque el sector público daba crédito barato, empresas incluso llave en mano, y allí pasó cosas insólitas. Venezuela financiaba a la Toyota, que tenía una planta de ensamblaje en Cumaná. O sea, Venezuela, o sea, yo les quiero decir que ya en ese momento Toyota tenía más ingresos que Venezuela, pero nosotros financiamos su planta, o sea, esos mecanismos insólitos, y la Toyota estaba muy interesada en que le regalaran ese dinero. Esto era parte de su negocio, y nosotros, pues, teníamos el dilema de que por darle plata a la Toyota, pues abandonábamos el sistema de saneamiento de todo el oriente del país para tener playas y ciudades limpias. Ese es el dilema, porque es que plantearnos que Venezuela tiene plata para todo es absolutamente patético, ridículo e inequívoco. Entonces tenemos por un lado la promoción de la empresa desde el Estado promotor, desde el Estado benefactor, pretendiendo crear una modernidad a juro. No creó empresas, hay que decirlo con absoluta claridad. Nosotros teníamos el menor nivel de empresarialidad de América Latina y además unas empresas débiles, frágiles, dependientes de la teta del gobierno, buscadoras y redentas de crédito barato, y que por supuesto al primer soplo se deshacían. Proteccionistas todas, querían aranceles altos, poner los precios que les diera la gana y por supuesto acordar los precios entre los 4, los 5 o los 25. Para eso están las cámaras sectoriales. Y por el otro lado,
una tecnoburocracia que tampoco era competitiva, pero que pasaba por ser competitiva, que es, digamos, la alta gerencia de nuestras empresas públicas. Entonces, para nada sirvió al país. Ni eran empresas privadas competitivas, ni eran empresas públicas competitivas. Pero bueno, el cuento vamos a dejárselo, que lo sabe mejor que yo, al profesor Daniel Laud para que nos plantee su posición al respecto. Bienvenido, profesor. Feliz viernes. Bueno, feliz viernes y buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar como comentas tú. Pues. Fíjate tú que este, eh, cuando, cuando muere el general Juan Vicente Gómez, ¿okay? Llegan al, al, a la presidencia dos militares, ¿okay? Que formaban parte del gomecismo, ¿no? Que son López y Medina. Y ambos tenían una cosa en común con el gobierno que después les va a seguir, ¿no? Porque el gobierno que va a seguir, que es el gobierno de los ADECO, ¿okay? Tiene algo en común con los gobiernos de López y Medina, ¿no? Y fíjate cuál es, ¿no? O sea, inicialmente cuando el general Juan Vicente Gómez era presidente, ¿okay? Se crearon empresas, ¿okay? Y el gobierno no financiaba estas empresas, ¿okay? O sea, eran verdaderos, o sea, verdaderas empresas privadas en las cuales los empresarios se preocuparon por recaudar el capital y por hacer producir ese capital, ¿no? Y de hecho se fundaron empresas bastante interesantes, ¿okay? De hecho la Fábrica Nacional de Cemento de esa época, ¿okay? La fábrica de papel Maracay es de esa época, ¿okay? eh, bueno, y algunas empresas eléctricas, ¿no? Entre ellas la electricidad de Caracas, la famosa electricidad de Caracas. ¿Okay? Pero, bueno, cuando llega López y Medina tienen ideas distintas a la del general Juan Vicente Gómez, ¿no? Y lo primero que ellos hacen es instalar o sea, procurar la creación de una central sindical y procurar también la conformación de una central empresarial, ¿no? Y así es como nace Fede Cámaras, ¿okay? En el gobierno de Medina, ¿okay? Y a mí siempre me da mucha risa hoy, ¿no? Pero eso es verdaderamente dramático, ¿no? El, el, Cuando se está inaugurando Fede Cámara, se está constituyendo, hay varios discursos, ¿no? Está el discurso de Uslar, que es ministro de Hacienda, ¿okay? Y que Uslar, por supuesto, es contrario al libre mercado y lo expone, ¿no? ¿Okay? Pero lo más curioso es que los empresarios siguen la misma tónica de Uslar, o sea, ellos son partidarios de que no exista libre mercado, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿No? Bueno, porque las ideas de Uslar y las ideas de Adriani, que son los que originalmente tienen la batuta en materia económica en el gobierno de López, ¿okay? Y después, bueno, Adriani se muere al inicio del gobierno de Gómez, pero Uslar queda y Uslar se queda en el gobierno de Medina. ¿Okay? Están muy casadas con las ideas de la escuela histórica alemana. ¿Okay? Y la escuela histórica alemana tiene una escuela discípula en los Estados Unidos, que es la escuela institucional americana. ¿Okay? Y que curiosamente es la misma, es la escuela que sirvió para asesorar a los gobiernos que van desde Franklin Delano Roosevelt, ¿okay? Perdón, desde Teodoro Roosevelt, ¿okay? hasta, hasta, hasta el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. ¿Okay? O sea que todas esas ideas intervencionistas y de formación de comisiones tripartitas, etcétera, etcétera, y de la idea de que el gobierno tiene que planificar la economía, ¿okay? Estaban muy casadas con estas dos escuelas, la escuela histórica alemana y con la escuela institucional americana, ¿no? Y bueno, y resulta que los ADECOS, y fundamentalmente Betancourt, ¿okay?
siempre han tenido el estigma de ser acusados de marxistas, ¿no? Y bueno, tienen algo de marxistas porque inicialmente lo eran, ¿okay? Pero cuando Betancourt ya está un poco más maduro, ¿okay? Empieza a imitar las políticas de Roosevelt, ¿okay? Y de hecho, en Venezuela Política y Petróleo, él habla de las 4 libertades de Roosevelt, ¿no? Que por supuesto no son libertades de mercado, ¿no? Son libertad de expresión, libertad de culto, libertad de tránsito, ¿okay? Pero no libertad de mercado, porque a Roosevelt no le gustaba la libertad de mercado. Y eso es común en la escuela histórica alemana y en la escuela institucional americana. ¿Okay? Digo esto porque probablemente los oyentes creen que el Norteamérica tiene una tendencia hacia el libre mercado y eso no es cierto, ¿no? O sea, en Norteamérica han habido algunos atisbos de libre mercado, pero ellos no han sido muy propensos a establecer una política de libre mercado propiamente tal, ¿no? ¿Okay? De hecho, lo Bueno, más cercano... esa es la gran denuncia de Ayn Rand, ¿no? Ayn Sí, Rand advierte contra los peligros del socialismo norteamericano y la novela La rebelión de Atlas es esa gran advertencia, pues, ¿no? ¿no? Novela. Y es la preocupación también de Mises, ¿no? Porque Mises llega de Europa y se encuentra que Estados Unidos es igual que Europa, ¿no? Estados Unidos es intervencionista, ¿no? Y entonces él empieza una cruzada también por tratar de que se impongan las ideas de la libertad en los Estados Unidos, ¿no? ¿Okay? Entonces probablemente los oyentes no están muy claros en esto, porque en Venezuela creemos que los Estados Unidos son partidarios de un libre mercado, ¿no? Y eso no es totalmente cierto. ¿Okay? Pero bueno, entonces los ADECOS tienen unas ideas muy parecidas a las ideas de López y de Medina, ¿no? Por eso que las políticas no cambian mucho, ¿no? ¿Okay? O sea, de hecho lo que hace Betancourt se parece mucho a lo que hace Medina, pero tiene una dosis adicional, ¿no? Y la dosis adicional es que se crea la Corporación Venezolana de Fomento, ¿okay? Que tú nombraste hace un ratito, ¿okay? Y esa Corporación Venezolana de Fomento empieza a promover, ¿okay? La creación de empresas, ¿no? Porque Betancourt cree, ¿okay? Y esto sí está dentro del ámbito de un cerebro socialista, él cree que el empresariado se puede crear, ¿okay? Y resulta que el empresariado no se crea, ¿okay? O sea, el Claro, empresariado... esta es la especie de, a ver, la desgracia de los que creen en la ingeniería social fragmentaria. Ellos me Sí, imagino que tengo dinero, riego con dinero esta parcela y salen empresas. Yo que trabajé toda mi vida en gremios empresariales, en primero 20 años en Fede Industria antes del chavismo y después 15 años en la Cámara de Comercio de Caracas, se dice fácil, son 35 años. 35 años que yo, digamos, dediqué al mundo gremial empresarial y por eso es que a mí nadie me quita la idea, porque es una idea fundada en la experiencia, pues, ¿no? De que eso fue un infinito fracaso. Aquí se no es que sembraron las ciudades, zonas industriales que están absolutamente vacías, porque uno no puede crear al empresario, no es posible, no es. no es posible en lo más mínimo, ¿no? Y fíjate, cuando yo estuve haciendo mi tesis doctoral, a mí me sorprendió mucho porque uno de los artículos de Pérez Dupuy precisamente habla de eso, ¿no? De que los países donde hay más empresarialidad son los países en los que nunca el gobierno montó ninguna institución para prestarle dinero a los empresarios, ¿no? ¿Okay? Y para promover la creación de esos empresarios, ¿no? O sea, sino que los países donde surgió la empresarialidad fueron Lo estoy países... perdiendo, profesor, para que se acerque un poco más al micrófono porque no lo estoy oyendo muy bien. Ok, los No sé si países, soy yo o es usted, pero por si acaso, ahora okay, sí lo escucho un poco mejor. ok, fíjate, los países donde se dio empresarialidad, según Pérez Dupuy, y tiene razón, okay, son países donde el gobierno no intervenía en la economía, okay, y, y las políticas eran políticas de libertad, okay. Y de hecho, eso fue lo que pasó en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, ¿no? ¿Por qué? Porque
el rey de Inglaterra no podía establecer políticas industriales. ¿Okay? El Parlamento no estaba interesado en hacer políticas industriales. ¿Okay? Y bueno, hubo siempre en el Parlamento diputados, ¿okay? Que en algún momento trataban de llevar a la política por ese lado, pero la mayor parte de ellos no estaba interesado en que el gobierno se metiera a hacer política, ¿no? ¿Okay? Y bueno, eso fue lo que provocó que Inglaterra se desarrollara de la manera en que se desarrolló. ¿Okay? Fíjate, con el caso de Estados Unidos también hay que comentar, ¿okay? O sea, el gran crecimiento de los Estados Unidos, ¿okay? Ocurre, ¿okay? En una época en que los gobiernos no hacen política económica, ¿okay? No tienen mucha voracidad fiscal, ¿okay? De hecho sus gobiernos son gobiernos de equilibrio fiscal, ¿okay? El único el único intervencionismo que existe en los Estados Unidos es que tenían unos aranceles muy fuertes, ¿okay? Que eran conseguidos por el lobby de las empresas, ¿okay? En el Parlamento, ¿okay? En el Congreso norteamericano. ¿Okay? Y bueno, eso fue lo que sentó las bases para que los Estados Unidos se desarrollara violentamente, ¿okay? Entre el final del siglo XIX, ¿okay? Y el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Porque de hecho ocurrió una cosa muy particular, ¿no? Inglaterra entró en una recesión terrible, ¿okay? Después de la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos se comenzó a convertir en el proveedor natural de Inglaterra. Y eso fue lo que provocó el inmenso desarrollo que generaron los Estados Unidos y, por supuesto, el desplazamiento, ¿okay? Como potencia de Inglaterra por parte de Estados Unidos. ¿Okay? Pero fíjate tú que no había políticas intervencionistas, ¿no? ¿Okay? A pesar de que estaba por ahí la escuela institucional americana, sus tentáculos no habían llegado hasta ese extremo, ¿no? Los tentáculos llegan a ese extremo en el año 29, ¿okay? Cuando se da la crisis financiera, ¿okay? Y entonces empiezan a cometer una serie de errores políticos ellos mismos, ¿okay? Y esos errores políticos llevan después a la presidencia a Franklin Delano Roosevelt. Y Franklin Delano Roosevelt, que no es un personaje que tenga mucha afinidad con la libertad económica y con la libre acción de los empresarios, ¿okay? Porque de hecho él comenzó a meterse en las empresas, ¿okay? Obligó, por ejemplo, a Ford y a General Motors a dedicarse a producir armas, ¿okay? A producir carros de guerra, ¿okay? Y hacer cosas por el estilo, ¿no? ¿Okay? Cuando todavía los Estados Unidos no estaban metidos en la guerra. ¿Okay? Entonces, él sí tiene un afán intervencionista, ¿no? Y de hecho, para algunos austríacos de esa época, ¿okay? Roosevelt era un individuo que oscilaba entre fascista y comunista. ¿Okay? Incluso Roosevelt hace una cosa que es terrible cuando llega a la presidencia en el año 31, él ordena, en Estados Unidos los decretos se llaman órdenes presidenciales. ¿Okay? Entonces él hace una orden presidencial que se llama el Confiscation Act, ¿okay? En la cual él le exige a los ciudadanos norteamericanos que entreguen el oro, ¿okay? para, para engrosar las reservas del Banco Central de los Estados Unidos. Y es falso, porque ellos no están engrosando ninguna reserva. Ellos están confiscando el oro para tener las reservas, ¿okay? A disposición del gobierno, ¿no? Y por eso que se crea Fuerte Knox y se mete el oro ahí en las reservas, ¿no? O sea que incluso hubo una confiscación, ¿okay? O sea, a los particulares se les quitó el oro, ¿okay? Y se prohibió el comercio de oro en los Estados Unidos, ¿okay? Hasta la llegada de Ronald Reagan. ¿Okay? Ronald Reagan es el que levanta esa prohibición de comercialización de oro dentro de los Estados Unidos. ¿Okay? Y bueno, y eso te da una idea del grado de intervencionismo que aplicó Roosevelt, ¿no? Y bueno, ese era el ídolo de Betancourt. ¿Okay? Betancourt le gustaba esa política al estilo de Roosevelt y por eso que Betancourt las aplica en el trienio de Adeco, ¿no?
Y en el trienio se comienza a gestar esto que tú llamas la Corporación Venezolana de Fomento, que fue una institución que comenzó a dar crédito de largo plazo. ¿Okay? Es más, de hecho, esa existencia de ese organismo es lo que impidió que en Venezuela se desarrollara un mercado de capitales serio, ¿okay? Y dinámico, ¿no? ¿Okay? Porque sencillamente el mercado de capitales lo estaba haciendo el gobierno, ¿okay? A través de esta institución. Claro. ¿Okay? Además, siempre con la competencia desleal. Por cierto, profesor, el rey Carlos III tuvo que leer el plan de gobierno del Partido Laborista y me llama la atención porque anunciaron la estatización de los ferrocarriles. Y yo leyendo eso, pensé otra vez con este cuento. O sea, ¿cómo es posible que un gobernante piense que es bueno dejar de recibir una renta para empezar a ser responsable de un gasto? Yo no entiendo eso. Bueno, así los laboristas o sea, destruyeron el poco desarrollo que le quedaba a Inglaterra. ¿Okay? Y bueno, y ese poco desarrollo se recuperó fue con el gobierno de la señora Thatcher, ¿no? ¿Okay? Lo que pasa es que la señora Thatcher ya no está por aquí, ¿no? ¿Okay? Y también los conservadores británicos, ¿okay? Los Tories, ¿okay? No fueron lo suficientemente consecuentes con lo que la señora Thatcher hizo. ¿Okay? Es más, de hecho, gente como Johnston y como Sunak, ¿okay? Lo que dieron fue vergüenza, ¿no? ¿Okay? Entonces, así no se puede, ¿no? ¿Okay? Eh, bueno, lo que yo espero es que si lo van a hacer, ¿okay? Sean lo suficientemente sensatos para después darse cuenta de que fue un error lo que hicieron y echarse para atrás. ¿Okay? Pero bueno, eso forma parte del juego político que los laboristas tratan de imponer, ¿no? ¿Okay? Ese es el gran problema, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Venezuela, ¿no? O sea, entonces lo que se creó en el año 45, ¿okay? Cuando los adecos tumban a Medina, ¿okay? Fue esta Corporación Venezolana de Fomento que comenzó a dar créditos, ¿okay? A promover la creación de empresas. ¿Okay? Mira, y hubo una cosa bien interesante, ¿no? También, ¿okay? Y ahí, eso sí vamos a reconocerse, ¿no? Cuando Betancourt llega al poder, él trata de hacer contacto con, con Nelson Rockefeller, que es el nieto del viejo John Davison Rockefeller, ¿okay? Para que Rockefeller invierta en Venezuela. ¿Okay? Aquí va otra perlita, ¿no? Todo el mundo siempre tiene la idea, porque los socialistas han metido la idea de eso, de que los Rockefeller están todavía metidos en la Exxon, ¿okay? O en cualquiera de las 7 hermanas, ¿no? Y creen perdón, las 9 hermanas, y creen que las 9 hermanas están dominadas por la mentalidad de unos Roosevelt por ahí, ¿okay? Lo cual es falso, ¿no? O sea, en el gobierno de Theodore Roosevelt, ¿okay? A los Rockefeller se les obligó a vender su participación en la Standard Oil, ¿okay? Y se crearon 9 Claro. empresas. ¿Okay? Esas 9 empresas son de los accionistas originales de la Exxon, perdón, de la Standard Oil, ¿okay? Pero a lo largo del tiempo eso ha ido cambiando, ¿no? ¿Okay? Y claro, hay mucha teoría conspirativa ahí diciendo que los Rockefeller siguen allí. Los Rockefeller no están allí. ¿Okay? Los Rockefeller después de eso fundaron la Fundación Rockefeller y se dedicaron al negocio de la distribución de alimentos, ¿no? Y bueno, cuando Rockefeller recibe la invitación de Betancourt, Rockefeller lo que trae es eso, ¿okay? Trae una compañía de distribución de alimentos que es la famosa CADA. ¿Okay? Cada, claro. Y bueno, y la idea original era crear 4 empresas dentro de Venezuela, ¿okay? Una empresa que se dedicara al negocio agropecuario, ¿okay? Una empresa que se dedicara, bueno, a esa que es la de distribución de alimentos, ¿okay? Una empresa que se dedicara al área industrial, ¿okay? Pero eso se desvaneció, ¿no? Y se desvaneció porque cuando tumban a los adecos, cuando Pérez Jiménez, ¿ok?
¿okay? Tumban los adecos en el año 47, ¿okay? Tumban a Rómulo Gallego. Entonces, Pérez Jiménez desbarata el acuerdo con Rockefeller, ¿no? Ojo que no es que lo desbarata votando a Rockefeller de Venezuela, ¿no? Porque aquí va otra perlita, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos la idea de que Pérez Jiménez era más propenso a una idea de libertad económica, y eso es totalmente falso, ¿no? ¿Okay? De hecho, la idea original con CADA era que CADA iba a crear unas acciones preferidas, ¿okay? Que iban a ser compradas por la Corporación Venezolana de Fomento, y fueron compradas por la Corporación Venezolana de Fomento, ¿okay? Y la idea era que una vez que los venezolanos estuviesen más en la clase media que en la clase pobre, ¿okay? Entonces la Corporación Venezolana de Fomento iba a vender esas acciones para que los venezolanos fueran socios de Rockefeller, ¿okay? Esa era la idea original de, de Betancourt. Y fíjate que es una idea muy parecida a la idea norteamericana, ¿no? Porque los norteamericanos, por costumbre, ¿okay? Y una costumbre que les viene de sus padres y de sus abuelos, compran acciones, ¿okay? Que es una cosa que nosotros aquí en Venezuela no hacemos, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiere Betancourt? Betancourt quiere crear capital financiero, ¿okay? Y quiere crear también empresarios, ¿no? Y resulta que de nuevo eso no se crea, ¿okay? Eso se genera, ¿okay? Y de hecho en Estados Unidos se generó, ¿okay? Con este crecimiento económico que ellos vivieron en finales del siglo XIX y principios del XX, ¿okay? Y bueno, y esa cultura quedó dentro de la nación norteamericana, y los norteamericanos tienen la propensión a comprar acciones, ¿okay? Nosotros no hemos provocado eso, ¿okay? Es más bien hemos puesto cortapisas para que el mercado de capitales no se desarrolle, ¿okay? Y obviamente los venezolanos no tienen esa cultura de querer ser accionistas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se desbarata No, los esto? venezolanos no tienen cómo ahorrar porque ¿quién va a ahorrar? Estamos hablando hasta el 73, ¿no? Claro, O a partir del 73. ¿Quién va a ahorrar una moneda absolutamente manipulable? O sea, los mismos economistas que dicen, profesor, que un poquito de inflación no es malo, son los mismos economistas que se quejan de que el ahorro nacional es cero. Ahora, ellos tienen que resolver sus propias contradicciones. claro, El problema está en que el Estado siempre es un pésimo socio a largo plazo. Es decir, bueno, no que lo digamos todos los venezolanos que estamos aquí, un pésimo socio a largo plazo. En el corto plazo te dice que te da. Bueno, un ejemplo, el profesor Daniel Laud y yo somos jubilados. En el largo plazo, ¿qué pasó con nuestra jubilación? Yo coticé, digamos, desde los 17 años. ¿Qué pasó con la jubilación? No tenemos jubilación. En el largo plazo, pésimo socio, pésimo socio. claro. Entonces, ¿quién va a ahorrar así? Ahora, el gobernantes esclarecidos y gobiernos inteligentes, en lugar de seguir metiendo la mano y poniendo el caldo más morado, lo que tienen es que preguntarse cómo yo genero sistema de mercado. ¿Cómo yo lo hago más fácil? Claro, ¿no? Y cómo provoco que existan de verdad empresarios, ¿no? No esos empresarios creados, ¿sí? Sino empresarios que de verdad se generen desde la sociedad. Porque es que Venezuela no debe ser muy distinta a cualquier otro país del planeta, ¿no? O sea, aquí debe haber gente con ideas, ¿okay? Que si tú lo dejas trabajar, ¿okay? Probablemente llegue muy lejos, ¿no? ¿Okay? Pero una de las cosas que tiene que hacer el gobierno para dejarlo trabajar, no meterse tampoco con la moneda, ¿no? ¿Okay? Porque de hecho, fíjate, lo que tú comentas es muy cierto, ¿no? Hasta los 70, ¿no? Porque hasta los 70 Venezuela creció, ¿okay? Hasta los 70 Venezuela fue generando empresas, ¿okay? Algunas de estas empresas, por supuesto, estaban endeudadas con la Corporación Venezolana de Fomento, después con industria, igualito no pagaron, ¿okay? ¿Okay? Pero algunas empresas no, algunas empresas se generaron con capitales propios de las familias, ¿no? ¿Okay? Y son las empresas que subsisten hasta hoy, ¿okay? ¿Okay? Eso es que hay que dejarlo en claro, ¿okay? Ahora, fíjate tú, el, Mire, un ejemplo nada más. Mi papá cuando nosotros éramos pequeños compró un seguro de vida a término.
que eran 40.000 bolívares, pero a 4.30. Eso Claro, era cuánto en ese tiempo, vamos a poner $10.000, ¿no? $1.000, sí. Bueno, cuando le llegó el término del seguro de vida, eso no valía medio, Claro, no valía medio. Entonces, claro, cuando los políticos y los economistas poco ilustrados dicen, pero ¿cómo hacemos para generar confianza? Es que uno mira hacia atrás y es una decepción tras otra, porque el modelo es para decepcionar. El modelo ha sido ruinoso, pero ruinoso para la familia, o sea, clases medias, clases, digamos, populares que intentaban ahorrar. ¿Quién le podía ganar y nada que decir de los 83? Y mucho menos esas decisiones. Yo recuerdo, porque es que me afectó, profesor, una medida de Carlos Andrés Pérez I que eliminó el crédito a plazo de las tarjetas de crédito. sí, sí, yo sé, tenía que pagar en un máximo de 12 meses. No, ni siquiera al contado, pues, ¿no? O sea, lo que gastabas en el mes tenías que pagarlo, porque al papá gobierno se le ocurrió que eso era lo que había que hacer. Entonces, las clases populares, mi papá, que era un trabajador, que tenía su tarjeta de crédito y con eso trataba de pagar la escuela y no sé qué, nada. Nos quedamos, digamos, con el saldo del mes. Entonces, ¿por qué te metes en eso? O sea, la pregunta es, ¿por qué te metes? Claro, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos comentando, pues. O sea, es el gobierno que se entromete donde no lo han llamado, ¿no? ¿Sí? Y bueno, fíjate tú, una de las cosas que yo estaba comentando de Pérez Dupuy dice que los países donde no se hizo política industrial fueron los países que crecieron, ¿no? ¿Ok? Se parece mucho a un estudio que hizo Pareto también a principios del siglo XX, sobre la distribución de la riqueza, ¿no? La distribución del ingreso, ¿no? Porque era una preocupación muy grande acerca de la injusticia de que algunos tuviesen más que otros, ¿no? Y entonces Pareto hizo un estudio, que es el famoso estudio con el cual se establece que existe una ley Pareto que supuestamente el ingreso se distribuye 20-80, ¿no? O sea, que el 20% de la población tiene el 80% del ingreso y que el 80% de la población se distribuye el otro 20%, ¿no? Eso no es así, ¿okay? Y la verdadera conclusión del trabajo de Pareto, que es una cosa que no se dice, ¿okay? Es que los países en los cuales el gobierno se mete a hacer política de distribución del ingreso terminan teniendo una peor distribución del ingreso que antes de que el gobierno entrara. Eso lo dice Pareto, ¿okay? En su trabajo, y eso nunca se comenta, ¿no? ¿Okay? Y eso es una cosa que hay que comentar, pues, hay que decirlo, ¿no? Y fíjate, una de las cosas que a mí también me duele es que todavía hoy, bueno, tú dijiste hace un ratico que yo doy clase en 3 universidades, es cierto, ¿no? Y el discurso que más oye entre los alumnos que están estudiando economía es el discurso de que en Venezuela hay que devaluar para hacer competitivas las exportaciones, ¿okay? Lo cual es una estupidez de marca mayor, ¿okay? O sea, los países que exportan no son países que se la pasan devaluando sus monedas, ¿okay? Son países que tienen moneda fuerte y exportan, ¿okay? Y nosotros exportamos con moneda fuerte, ¿okay? Nosotros teníamos una exportación en el siglo XIX con una moneda fuerte, ¿okay? Y cuando entró el petróleo, la moneda siguió siendo fuerte. Le echamos la culpa al petróleo de que teníamos moneda fuerte cuando nosotros hemos tenido moneda fuerte toda la vida, ¿okay? Y empezamos con el cuento de que había que devaluar, ¿okay? Y de hecho, fíjate tú que uno de los dramas nuestros, y tú lo comentaste hace un ratico, porque dijiste que son etapas de intervención, ¿no? ¿Okay? Es que cuando llega Carlos Andrés Pérez en el 74, ¿okay? Él hace varias cosas, ¿no? La primera que él hace es nacionalizar el Banco Central, ¿okay? Que es una cosa que también mucha gente no sabe, ¿no? Nuestro Banco Central, cuando nace en 1940, es una empresa mixta, ¿okay? En la cual el gobierno solamente tiene el 30% del capital. Es una compañía anónima, ¿okay? Que incluso estaba inscrita en la bolsa, ¿okay? Y que el 30% era capital del gobierno, ¿okay? El otro, el otro 70% estaba distribuido entre un 30% de los bancos y 40% del público, ¿okay? Bueno, Carlos Andrés Pérez nacionaliza ese banco y comienza a hacer política monetaria, que era una cosa que no se había hecho, ¿okay?
Yo hoy estoy leyendo unos trabajos de un economista alemán que se vino en la época del general López Contreras porque lo expulsaron de Alemania. Se llama Ernesto Pelzer. ¿Okay? Me estoy leyendo los trabajos de él, interesantísimos, ¿no? Y Ernesto Pelzer era contrario a la aplicación de devaluaciones persistentes. ¿Okay? Él decía que eso de hablar del tipo de cambio real, eso es peligroso, porque eso no, claro, este es un hombre que viene de la hiperinflación alemana, ¿okay? Él le tiene miedo a eso, ¿okay? Y de hecho creo que es la mente sensata que impidió que eso ocurriera hasta el año 74, porque Pelzer, lamentablemente para nosotros, ya estaba jubilado del Banco Central en el 74 y en el 75 falleció. ¿Okay? Entonces, bueno, ellos comienzan con esa política activa del Banco Central, ¿okay? Que por supuesto cada vez que el Banco Central hace política monetaria activa, ¿okay? Va destruyendo el poder monetario del signo monetario. ¿Okay? O sea, si un Banco Central se la pasa haciendo política monetaria, el resultado final de eso es la destrucción del poder de compra de la moneda nacional. ¿Okay? Y eso fue lo que hizo el Banco Central desde el año 1974. ¿Okay? Fue deteriorando ese poder de compra. El bolívar, que era una moneda excesivamente fuerte, ¿okay? Fue perdiendo valor, ¿okay? Hasta que en el 83 no pudo ser soportado el tipo de cambio porque había demasiados bolívares en circulación para la base que había en dólares, ¿no? Entonces, claro, el gobierno se vio obligado, en primer lugar, a montar un control de cambio, ¿okay? Y en segundo lugar, a ir devaluando de a poquito. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el gobierno no quería devaluar, porque estábamos en un año electoral, año 1983. ¿Okay? Es más, la idea era que ganara la elección Rafael Caldera, porque los copellanos estaban en el poder, ¿okay? Pero Rafael Caldera tampoco ganó la elección, la ganó Lucinchi. ¿Okay? Y Lucinchi siguió con ese mismo juego de un banco central y de devaluaciones de a poquito, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, ahí es cuando se destruye, ¿okay? Lo, que, lo que tú referiste hace un momento, que era el Fondo de Pensiones Venezolano, ¿no? ¿Por qué? Porque el Seguro Social tenía un fideicomiso inmenso, que estaba todo en bolívares, ¿okay? Y bueno, y que obviamente en un sistema de tipo de cambio estable, ¿okay? O sea, de moneda dura, ¿okay? Eso valía plata. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno con el Banco Central? Lo que hicieron fue que ese fideicomiso comenzó a comprar bonos del gobierno, ¿okay? Para financiar al gobierno. ¿Okay? Y por supuesto, cada vez que el fideicomiso compraba bonos, eso era más inyección de dinero, ¿okay? En la economía, que por supuesto provocaba mucha más devaluación, mucha más pérdida del valor monetario del bolívar. Y por lo Además de cual, que se volvía ilíquido el fondo y por claro, lo tanto no podía encarar el tema porque ese es un fondo único que atendía salud, jubilación, etcétera, y por eso esas crisis que a los jubilados no les pagaban. claro. Y Pero entonces, el que quede claro, la florinata del pensamiento económico de este país hizo eso. Y la florinata, además del liderazgo político de este país, hizo eso. ¿no? O sea, ya el Estado empezó a hacer, a rasguñar por todos lados dinero para claro, montarse, para financiar un capitalismo de Estado que es insostenible. Entonces, el célebre y vergonzoso dilema entre pagar la nómina de Sidor y los 4 aviones privados y no sé qué, o equipar las escuelas o los hospitales. Por supuesto, ustedes saben quiénes perdieron, las escuelas y los hospitales. claro, claro. Y eso forma parte de toda la crisis institucional venezolana, ¿no? El otro evento que tú nombras aquí también es la nacionalización del petróleo, del hierro, ¿okay? Y la creación de todas las empresas de Guayana. ¿Okay? Fíjate, eso tiene un germen, ¿no? El germen ocurre en el gobierno de Pérez Jiménez, otra vez el gobierno de Pérez Jiménez. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el gobierno de Pérez Jiménez estaba empeñado en tener una siderúrgica, ¿no? O sea, de nuevo tenemos un individuo que cree que se puede crear una industria, ¿okay? De la nada, ¿okay? Y bueno, y originalmente se crea una cosa que se llama el Sindicato del Hierro, ¿okay? Que son un grupo de empresarios privados que quieren participar en ese negocio de Sidor. ¿Okay?
Después Pérez Jiménez decide que no, que eso no va a ser con el sector privado, que eso va a ser el gobierno. ¿Okay? Y entonces se crea Sidor como una empresa del gobierno. ¿Okay? Y por supuesto, esa empresa del gobierno nunca fue rentable. ¿Okay? Nunca produjo ganancias. ¿Okay? Y bueno, y motivó que la gente que estuvo con la voluntad de montar una empresa siderúrgica se agrupara y creara lo que se llamó Sivenza, ¿okay? Que fue la empresa privada que efectivamente producía cabillas y empezó a producir briquetas y empezó a producir acero de alta calidad que no producía Sidor. ¿Okay? Sidor, con una inmensa planta que compraron en Europa, ¿okay? No era capaz de producir, ¿okay? Lo que producía Sivenza, ¿okay? Con mucho menos capital. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice abiertamente que el gobierno no tiene la capacidad de ser empresario. ¿Okay? Y cuando el gobierno se pone a ser empresario, se abandonan las áreas que efectivamente el gobierno tiene que atacar, que son las que tú dices, pues salud, educación. ¿Okay? Sí, ojo con esto, yo no estoy diciendo que el gobierno tiene que pagar la educación de todo el mundo, ¿no? ¿Okay? O que tiene que pagar la salud de todo el mundo, pero en este momento, ¿okay? Venezuela era, o sea, su gobierno se dedicaba a esas cosas y empezó a añadirse, ¿okay? La función de empresario. ¿Okay? O sea que ese invento no es un invento Carlos Claro. Andrés. En ese modelo, profesor, se paraba el presidente, cualquiera que fuera, o el ministro, decía, hay que pagar la nómina de Sidor. Y además los déficits brutales que provocaba esa empresa, o hay que arreglar la tubería de la escuela Andrés Eloy Blanco en Catia. Perdía la escuela Andrés Eloy Blanco de Catia. Claro. Es que yo ya en 1976, 77, cuando yo estudié en el Liceo Andrés Eloy Blanco de Catia, ya no había pupitres suficientes. O sea, ya uno tenía que cargarse el pupitre, o sea, alguien oía clase parado, pues, sin pupitre, entonces no había forma de equiparlos. En ese modelo, en donde todo lo quería hacer el Estado, perdían los sectores más débiles, perdieron los sectores más débiles. Sin que decir además de que aquí, para principio del chavismo, que yo llevaba la cuenta, el déficit de infraestructuras de colegios públicos ya superaba las 3.000 unidades educativas. O sea, y de nuevo, ni lava ni presta la batea, porque como aquí lo privado produce un profundo malestar al gobernante, entonces ni tú construías la escuela pública, ni tú permitías el florecimiento de alternativas privadas, el que estaban hiperreguladas y supervisadas por el Estado docente. Entonces así no se puede. ¿Qué significó eso? El derrumbe de la idea de un país educado. Porque, por supuesto, estratos hacia abajo, pues la gente no tenía dónde estudiar, simplemente. Claro. Ahora, fíjate tú. Entonces, bueno, en el gobierno de Pérez se inventa la idea de que el gobierno iba a ser empresario también, ¿no? Entonces se crean las empresas de Guayana, ¿no? O sea que a ese monstruo que era Sidor, que no producía ganancias, ¿okay? Se le añadieron más monstruos, ¿okay? Que producían aluminio, ¿okay? Y no producían ganancias. ¿Okay? Además, de hecho, ocurrió una cosa muy curiosa al principio, ¿no? Al principio eso surge como una empresa mixta en la cual está Mitsui, que es una productora de aluminio japonesa, ¿okay? Que originalmente, aquí hay que contar una historia adicional, ¿no? Originalmente existe una mina de bauxita en los Pijiguaos, ¿no? En las márgenes del Yo la río. visité, yo estuve en ese campamento. Bueno, esa bauxita es de muy mala calidad. ¿Okay? De hecho, se trajo a los japoneses con la idea de que los japoneses compraran bauxita. Y los japoneses dijeron, no, eso no nos sirve porque el tenor de eso no tiene la suficiente cantidad de aluminio para sacarle ganancias, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, los japoneses siempre estaban interesados en invertir, ¿no? Y los japoneses le dieron la idea al gobierno, le dijeron, mira, si tú me vendes la energía barata,
porque tú tienes el Guri, ¿ok? Yo puedo sacar aluminio de ahí, ¿ok? Y ese aluminio va a ser rentable, ¿ok? Porque ya los japoneses habían sacado sus cuentas. Y de hecho, esa era la gran ventaja de Venezuela. Venezuela producía aluminio, ¿ok? De muy bajo costo, gracias a que su energía eléctrica era de muy bajo costo. ¿Okay? En Japón no se podía producir con esa bauxita aluminio a un costo que pudiera ser utilizado para exportar. Y fíjate, Venezuela convirtió al aluminio en el tercer producto de exportación venezolano. ¿Okay? O sea que se producía con ganancia. ¿Okay? Sin embargo, el negocio era tan mal administrado, ¿okay? Que esa ganancia que se producía en la primera línea del balance, allá arriba, cuando la utilidad es bruta, ¿okay? Se destruía, ¿okay? Hacia abajo en toda la parte operativa. ¿Okay? Entonces, obviamente, los japoneses, que eran socios minoritarios, se cansaron de esta relación, ¿okay? Y le dijeron al gobierno que ellos llegaban hasta aquí. ¿Okay? O sea, si no le podemos sacar utilidad en la última línea, entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Okay? O sea, ellos mismos fueron los que dieron la idea y ellos mismos fueron los que profesor, la escuela, la empresa pública no es lo suficientemente flexible para poder asumir los ciclos del producto. Yo recuerdo, a veces el aluminio estaba en el suelo, el precio mundial del aluminio. Tú no podías mantenerte al margen de ese dato y mantener una empresa, N miles de empleados, N miles de beneficios, N miles de capacidad de producción. No podías, no podías. Entonces, allí empezaban las pérdidas brutales, brutales, más allá, por supuesto, de los sindicatos, de la política metida allí. Y lo digo con propiedad porque yo, digamos que tuve la oportunidad de trabajar en los esfuerzos de privatización de todas esas empresas, con algunos ilustres amigos de la Universidad Católica en esos tiempos. Entonces, eso no tiene sentido, porque es que la política no es un buen gerente, nunca lo va a ser. Bueno, de más está decir que el último ejemplo de la política en PDVSA, que la transformó en roja rojita, que ahora tiene una nómina 200 veces, no sé, 20 veces, 10 veces más de la que se necesita, se produce menos y tiene más empleados, eso no le sirve al país. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que haya gente interesada en mantener esa situación. Eso me llama la atención. Pero por otra parte, profesor, cuando el gobierno se convirtió en capitalista del acero y del aluminio, entonces se convirtió en un monopolio porque prohibió la importación de esos productos. O sea, traerlo de Brasil era 5 veces más barato, no había forma. Y no solo eso, sino que además, con una prepotencia olímpica, los pequeños y medianos empresarios, porque yo trabajé 20 años en eso, tenían que hacer colas y gestión para que le vendieran un cupo de el material para hacer el plástico o un cupo de cabillas y perfiles de acero, pero además, la lógica de esos tecnócratas era, a mí no me da para venderte a ti la magnitud que tú necesitas porque yo solo le voy a vender a empresas grandes. Entonces era ridículo, porque es que no podías traerte un camión de cabillas, sino qué sé yo, 200 camiones de cabilla para que te vendiera Sidor. O sea, la cosa era absolutamente insólita, fuera de cualquier sentido de realidad y de las empresas del país. Entonces, claro, aquí no hubo ninguna posibilidad de fomentar la pequeña y mediana empresa. Las pequeñas y medianas empresas tenían que comprar a revendedores que bien tenían cupos en Sidor, compraban más caro. ¿Cómo podías competir? No había forma. O sea, digamos que el capitalismo de Estado distorsiona todo, 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 todo y genera, digamos, unas relaciones patrimoniales y clientelares cuyos hijos ilegítimos estamos viendo hoy de rodillas frente al Estado capitalista que tenemos, porque no hay ninguna otra forma, lamentablemente. Todo eso es un error. Y Pérez pasará a la historia como el actor que de buena o mala fe, el actor político, nos metió en ese berenjenal. Y por otra parte,
Bueno, tenemos el Estado tan fuerte que es que no hay forma. Mire, un Estado como el venezolano, dueño del petróleo, del acero, del aluminio, de las centrales azucareras, de las cementeras, de las tierras cultivables y no cultivables, bla, 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 tú no le puedes hacer una huelga. ¿Para qué? Él va a resistir y uno se va a morir de hambre. Ya eso lo hemos visto en los últimos 25 años. O sea, no hay forma de hacer huelga general, no hay forma de decir no pagamos impuestos, no hay forma. El dueño de toda la riqueza es él y el mal distribuidor de esa riqueza ya sabemos que es él. Ya lo sabemos. Pero, y fíjate tú, ese experimento es lo que intentó hacer Chávez cuando expulsó a las transnacionales petroleras. Pero fíjate, vamos ahorita con PDVSA, ¿no? ¿Okay? PDVSA se crea en el 76, ¿no? ¿Okay? Esa es una cosa que la gente, o sea, que los jóvenes hoy tampoco entienden, ¿no? O sea, a los jóvenes tú les dices que aquí en Venezuela las empresas que sacaban petróleo eran empresas transnacionales, ¿okay? Desde que comenzó la explotación petrolera en Venezuela en el año 1912, ¿okay? hasta, hasta 1978, 74, 75, cuando a Carlos Andrés Pérez se le ocurre nacionalizar el petróleo. ¿Okay? Y cuando se nacionaliza, había tres empresas grandes, ¿okay? Y un grupo de empresas pequeñas, ¿no? Porque no eran solamente tres transnacionales, eran un montón de transnacionales, ¿no? Entonces estaba la Exxon, ¿okay? Que es la sucesora de la Standard Oil, ¿okay? Y la Exxon en Venezuela se llamaba la Creole Petroleum Corporation, ¿okay? Estaba la Shell, ¿okay? Que se llamaba así Shell en Venezuela, ¿okay? Que es la empresa holandesa, ¿okay? Y estaba la Royal Dutch Shell, así se llama esa empresa, ¿okay? Y estaba la empresa petrolera británica, British Petroleum, ¿okay? Que eran las tres más grandes, ¿no? ¿Okay? Y luego había toda una serie, una playa de empresas pequeñas, ¿okay? Y entonces, ¿cómo se crea, cómo se nacionaliza el petróleo? Todas esas empresas traspasan su capital y su nómina completa al gobierno. ¿Okay? De hecho, el presidente de la Creole, ¿okay? Pasó a ser el presidente de una empresa que se llamó Lagovin. ¿Okay? El presidente de la Shell pasó a ser presidente de una empresa que se llamó Maravén. ¿Okay? Las, la, ¿Cómo se llama? La British Petroleum, su presidente pasó a ser el, 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 ¿cómo se llama? El presidente de otra empresa que se llamó Llanovén. Perdón, la Llanovén, sí. ¿Okay? Y bueno, y se había creado en el gobierno de Betancourt, en el segundo gobierno de Betancourt, que va del 58 hasta el 63, se había creado la Corporación Venezolana de Petróleo y en la Corporación Venezolana de Petróleo también pasó a formar parte de PDVSA, ¿no? ¿Okay? Es más, de hecho ahí es cuando se crea una cosa que se llama Pequiven. ¿Okay? Entonces, bueno, a todos se le puso bien. ¿Okay? Por eso es que había gente que bromeaba con esto y llamaba a Carlos Andrés Pérez Locoven. ¿Okay? Así es. Porque Carlos Andrés Pérez parecía efectivamente un erate, ¿no? ¿Okay? El hombre hacía cosas que no tenían, a veces, no tenían asidero en la realidad, ¿no? El hombre estaba sobredimensionando su propia capacidad de creación de cosas, ¿no? Muy parecido a Chávez. ¿Okay? No, Ahora, y muy fíjate, parecido a cualquiera que se gana la lotería. Ese es el problema de los tipos que se ganan la lotería. Sobredimensionan su capacidad y quedan bueno, arruinados. Este país jugó a la lotería, está en la ruina. bueno, y fíjate, y a quién se nombra presidente de PDVSA? Al general Rabar, ¿okay? Para que el general Rabar ejerza el poder, el control de PDVSA. Y PDVSA era como una especie de empresa holding, ¿no? O sea, era la dueña de las Ahora, cuatro. el general Rabar era general en activo cuando lo nombran. Sí, sí, sí. Mael había pasado un tiempo en las empresas de Guayana, ¿okay? Trabajando en junto con Sucre Figarela en lo que se llamaba Corporación Venezolana de Guayana. ¿Okay? Y aquí viene el otro gran drama venezolano, ¿no? Porque nosotros creemos, ¿okay? Que esos son empresarios. ¿Okay? Así es. Nosotros creemos que Sucre Figarela era un empresario claro del sector gobierno, ¿okay?
Y en realidad estos eran individuos que lo que sabían era manejar política de gasto. ¿Okay? Entonces aquí se cree que un empresario es un tipo que gasta. ¿Okay? Igual que se cree que el rico es un hombre que gasta. ¿Okay? Es más, yo siempre en clases bromeo con los alumnos con esto, ¿no? Les digo a los alumnos que los ricos de verdad son gente que ahorra, no son gente que gasta, ¿no? Y son gente que se mide mucho, ¿okay? Y que se preocupa de que no, yo no debería comprar esto porque no tiene sentido. ¿Okay? Los que compran mucho son los que son pobres, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, un empresario que bota la plata de la empresa, lo que va a generar es la ruina de su empresa, ¿no? Y por eso es que estos empresarios terminan generando las ruinas de estas empresas nacionales, ¿no? Así la CBG se arruinó, ¿okay? Porque cascaron el comportamiento de Sucre Figarela, y así PDVSA poco a poco se fue arruinando porque Porque calca además el juego era muy claro. Cero responsabilidad empresarial, cero transparencia y el presupuesto público para cubrir los déficits. Así cualquiera. Ahora, O sea, fíjate, esto no existe. La empresarialidad es, Max Weber decía que era capacidad o decisión de invertir, fundamentalmente decisión de invertir, que significa puedo ganar o puedo perder. Una claro, por decisión riesgo. racional de inversión, donde tú metes tus reales y por lo tanto tú verás, digamos, cuánto le sacas y qué medidas tú vas a tomar para que eso rinda. El empresario de verdad corre el riesgo, el empresario de verdad se enfrenta a la incertidumbre. Ese es el empresario de verdad. ¿Okay? Entonces, bueno, y aquí se cree que el empresario es el tipo que administra un inmenso caudal. ¿Okay? Eso es lo que se cree en Venezuela. ¿Okay? Bueno, ¿y qué fue lo que se hizo con PDVSA, ¿no? O sea, fíjate, se traspasó la nómina, ¿no? Y de hecho, mira, los presidentes de cada una de las empresas eran venezolanos. ¿Okay? Y los ingenieros y los empleados que se traspasaron eran ingenieros y empleados venezolanos. ¿Por qué? Porque en Venezuela ocurrió una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Okay? Las transnacionales venían de México. ¿Okay? Y en México se estableció una política de enclave. ¿Qué significa enclave? Que en los territorios donde se explotaba petróleo no funcionaban, ¿okay? O no estaban vigentes las leyes mexicanas, sino que estaban vigentes las leyes norteamericanas, británicas o holandesas. ¿Okay? Entonces, el, el, las transnacionales en México no contrataron mano de obra mexicana. ¿Okay? Jamás contrataron mano de obra mexicana. ¿Okay? Y ahí ocurrió una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando la Revolución Mexicana se puso terca con las transnacionales fueron abandonando el negocio en México, ¿okay? Y al final terminaron en Venezuela. ¿Okay? Eh, Ellas aprenden, ¿okay? Y esa es una de las cosas que uno tiene que entender. Los empresarios aprenden. ¿Okay? Los empresarios no son gente bruta. ¿Okay? Entonces los empresarios de, del petróleo aprendieron que eso de hacer una política de enclave no era buena idea. Entonces, los primeros asentamientos en Venezuela eran de enclave, los primeros. ¿Okay? Pero lentamente las transnacionales, dándose cuenta de que eso condujo a la nacionalización de la empresa mexicana. ¿Okay? Entonces, ellos sencillamente abrieron las puertas y permitieron que los venezolanos comenzaran a trabajar en petróleo. Contrataron obreros venezolanos, los obreros se fueron especializando, terminaron siendo oficinistas, ¿okay? Y terminaron siendo los gerentes de estas empresas transnacionales, ¿okay? Que por supuesto obedecían los lineamientos de la casa matriz que quedaba en Holanda o en Londres o quedaba en Nueva York, ¿okay? Pero ¿cómo se llama? Pero la mano de obra era totalmente venezolana. ¿Okay? Entonces, esa es una cosa que sí ocurrió en Venezuela. ¿Okay? Ahora, fíjate tú, cuando Cárdenas, ¿okay? Nacionaliza el petróleo en México, ¿okay? Entonces los mexicanos no saben sacar petróleo. ¿Okay? Y bueno, eso fue un drama de marca mayor.
¿ok? Y México no volvió a producir petróleo en las mismas dimensiones en las que se producía mientras estaban las transnacionales, sino hasta que ellos volvieron a negociar con las transnacionales en los años 70 y las volvieron a traer a México. ¿Eh? O sea, los mexicanos tuvieron que doblegarse, porque entendieron que ellos no tenían la capacidad para, para producir y comercializar el petróleo. ¿Eh? Fíjate, el experimento venezolano funcionó inicialmente. ¿Por qué funciona? ¿No? Porque es que el petróleo es un negocio de altísimo margen. ¿Okay? En ese momento, el petróleo te costaba $2 sacarlo del subsuelo. ¿Okay? Y en la época mala lo vendías a 6. ¿Okay? Y si tú una cosa que te cuesta 2, la vendes en 6, no estás ganando 4, estás ganando 400%. ¿Okay? Eso es lo que la gente no entiende. ¿Okay? Entonces, claro, ese 400% da un margen para desbaratar cualquier negocio. ¿Okay? Y bueno, lo que ocurrió fue que lentamente lo fueron desbaratando. La primera gran política de Pérez fue reducir la producción petrolera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él estaba empeñado en vender menos y más caro. ¿Okay? Lo cual es contrario a la lógica. ¿Okay? Es lógica ¿cómo se llama? De un político con cerebro marxista, pero no es, no es la lógica de un verdadero empresario. ¿Okay? Y la otra cosa que empezó a ocurrir en PDVSA fue que la nómina empezó a crecer. ¿Okay? Los 22.000 empleados que entraron en la nacionalización se fueron lentamente convirtiendo en 25, en 30. ¿Okay? Y eso obviamente pesaba sobre la gerencia, sobre el gasto operativo del negocio. ¿Okay? Además de eso, a PDVSA se le empezó a dar, ¿okay?, funciones sociales, ¿okay?, que obviamente en los gobiernos democráticos fueron menores, ¿okay?, pero cuando llega el gobierno de Chávez, la cosa se convirtió en un desastre, ¿okay?, porque a PDVSA la convirtieron en vendedora de pollo, ¿okay?, la convirtieron en vendedora de electrodomésticos, Cualquier cosa. y la Desde convirtieron construir también, viviendas de interés social hasta PDV de alimentos, etcétera. Al final eso era la caja chica de la revolución, claro. porque la mentalidad militar de Chávez era, tengo que tomar esto, no le puedo conceder ningún tipo de independencia técnica o de ningún tipo, y ellos además son la demostración de que no se puede sustituir el conocimiento por la lealtad revolucionaria. Es una Oye, cosa que echa uno por todos lados. Eso no, es además, creer, digamos, que el mejor amigo de uno, porque es el mejor amigo de uno, puede arreglarte el carro. Eso no es verdad. O sea, la mecánica tiene su ciencia, el petróleo tiene su ciencia, y esto, bueno, ahora ni petróleo ni empresa, pero insisto, este cuento que muy bien nos ha contado, nos ha relatado esta historia o esta experiencia que nos ha relatado el profesor Laud, lo hemos hecho para de verdad poner sobre la mesa, por lo menos mi sorpresa, de que todavía se esté discutiendo la posibilidad de mantener al petróleo en manos del Estado. es que O no tiene sea, ningún, PDVSA pública. Y que haya fíjate, gente que de verdad, mirando al país, sea capaz de decir que eso es lo conveniente. fíjate, no tiene ningún sentido. ¿Okay? Y fíjate tú, por ejemplo, Venezuela llegó a producir 3,5 millones de barriles de petróleo, ¿okay?, al final de la vida de las transnacionales. ¿Okay? Obviamente, cuando las transnacionales se dieron cuenta de que el gobierno iba con la idea de nacionalizar la industria petrolera, las transnacionales bajaron la inversión y comenzaron a producir menos. ¿Okay? Pero cuando llega Pérez baja más la producción. ¿Okay? Yo voy a decir una cosa que es lo que yo le comento a los alumnos en clase. Pues si yo soy el presidente de una de estas empresas nacionalizadas, ¿no? Y estas empresas nacionalizadas todavía son parte de las transnacionales. Y a mí se me ocurre, ¿okay?, subir la nómina y bajar la producción. ¿Okay? Yo duro una semana en el cargo. ¿Okay? Y la semana la duro porque tengo que ir probablemente a Londres, ¿okay?, o probablemente a Nueva York, y ahí rendir cuentas, ¿okay?,
y después regresar a Venezuela y decir, no, me votaron, lo siento en el alma. Pues Total. esto fue un error. ¿Okay? El nuevo presidente, no sé quién será, lo mandarán de allá de Nueva York, dirán quién es el presidente nuevo, o de Londres dirán quién es el nuevo presidente de esta empresa. ¿Okay? Pero a mí me votaron. ¿Okay? Entonces, eso lo hizo Carlos Andrés Pérez. ¿Okay? Y lo hizo el general Raval. ¿Okay? O sea, se expone como que esa era una empresa eficiente. ¿Okay? La segunda mejor empresa petrolera del mundo era esa que nació ahí. Eso es falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. ¿Por qué falso de toda falsedad? Porque cuando Venezuela quiso recuperar la producción petrolera, ¿sí? No había en PDVSA quien la pudiera hacer repuntar. Y entonces la gran solución que consiguió Caldera en su segundo gobierno, ¿sí? Fue abrir un esquema de concesiones que no se llamó concesiones, se llamó apertura petrolera. ¿Sí? Y esas transnacionales que regresaron al país, ¿okay? Y le dieron campos marginales, ¿okay? Fue la que llevó la producción petrolera de 2,5 millones de barriles, ¿okay? A 3,200,000 barriles, que fue lo que recibió el presidente Chávez. ¿Okay? Entonces, no es la PDVSA vieja la que llevó la producción a 3,200,000. La PDVSA vieja no podía llevar la producción a 3,200,000, la llevaron las transnacionales. ¿Okay? Y hoy en día ese experimento todavía peor que aplicó Chávez, ¿okay? Expulsando a las transnacionales de Venezuela, ¿okay? Y aliándose con transnacionales piratas, porque lo que buscó fueron transnacionales piratas. ¿Okay? Los rusos no saben sacar petróleo en Venezuela. ¿Okay? Los iraníes no saben sacar petróleo en Venezuela. Petrocuba es una contradicción de términos. Claro, los ¿Okay? cubanos no saben sacar petróleo. ¿Okay? Entonces, eso no es posible. ¿Okay? Entonces, eso nos llevó al colapso de PDVSA en el año 2017. ¿Okay? Y eso nos llevó a la hiperinflación que vivimos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál fue la gran solución que se consiguió? A volver a hacer una apertura petrolera. ¿Okay? Pero claro, las transnacionales no confían en este país. ¿Okay? Y bueno, quienes están sacando en este momento son la Exxon, ¿okay? Porque por supuesto consiguió un acuerdo en el cual le están pagando su deuda, ¿okay? Porque Chávez la expropió y no le pagó. ¿Okay? Entonces le están pagando su deuda, ¿okay? Y él es el que llevó la producción de petróleo a casi 800,000, casi 900,000 barriles. ¿Okay? ¿Okay? Porque es una transnacional que sabe sacar petróleo, porque su negocio es sacar petróleo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la gran solución en Venezuela? La gran solución en Venezuela es que el gobierno se enserie, ¿okay? Que el gobierno diga, mira, yo, de verdad, yo le voy a pagar a todo el mundo, ¿okay? A todo el mundo a quien Chávez dijo que no le pagaba, ¿okay? Le voy a pagar. ¿Okay? Que fue lo que hizo el general Juan Vicente Gómez por allí en el año 1908, cuando él tupa al loco ese que se llamaba Cipriano Castro. ¿Okay? Él le dice a la Nacional, mire, yo voy a pagar, señor. ¿Okay? Es más, mi idea es pagar todo, hasta la deuda externa la voy a pagar. ¿Okay? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vengan, ¿okay? Que confíen en mí, ¿okay? Yo no les voy a expropiar, ¿okay? No me voy a portar mal con ustedes. ¿Okay? Y bueno, van a poder hacer negocios en Venezuela. ¿Okay? Y eso es lo que hay que hacer en Venezuela. En Venezuela hay una cantidad inmensa de riqueza, ¿okay? Que mientras estén en el subsuelo, ¿okay? Van a seguir siendo miseria para nosotros, ¿okay? Que hay que sacarlas, ¿okay? Y que el gobierno no tiene la capacidad para sacarlo. ¿Okay? Quien tiene la capacidad para sacarlo es una empresa dedicada a ese negocio en algún lugar de la tierra. ¿Okay? Y a esas son las empresas que hay que buscar, no empresas piratas, ¿okay? Que prometen cosas que no van a ser verdad. ¿Okay? No las empresas de los amigos míos tampoco. ¿Okay? Porque los amigos míos no saben sacar petróleo, no saben sacar coltán, no saben sacar hierro, ¿okay? No saben sacar aluminio. ¿Okay? ¿Okay? Son empresas serias que se dedican a ese negocio y con las que el gobierno tiene que pactar
pactar y no asociarse. ¿Okay? Porque el gobierno no está aquí para asociarse con una empresa transnacional. El gobierno está aquí para pactar con esas empresas, para que esas empresas trabajen libremente en el país. Bueno, Eso es lo que puede provocar crecimiento económico en Venezuela. así es, que es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos ponernos medallitas de empresas públicas, necesitamos crecimiento económico. Entonces, la pregunta del ciudadano es, yo quiero crecimiento económico, ¿cómo es que se logra crecimiento económico? Y no crean en pajaritos preñados, porque eso no existe. Bueno, profesor Daniel Laut, arroba Daniel Laut con H intercalada, Lahout con H intercalada en X. Síganlo. Gracias a todos por suscribirse al canal, por darle like al programa, por seguirnos, por acompañarnos, por tocar la campanita para que estén pendientes de las próximas cosas que ocurran. Bueno, mientras estamos en esta, profesor, Biden acaba de decir que no sigue. No es posible que siga. Wow. No sigue. No sigue como candidato. Ahora vamos a ver, digamos, cómo eso se compagina con la presidencia, con lo que queda de presidencia. Claro. Estamos grabando el jueves en la noche, por eso digamos que esto está saliendo ahorita. Parece que lo anuncia el domingo y bueno, antes del discurso de Trump, que es esta noche ante la Convención Republicana, de verdad yo creo que no hay forma de que no haya una segunda presidencia de Trump. Pero bueno, todo está por verse. Yo siempre digo que las predicciones en política son muy complicadas. Sí. Mejor seguir. Profesor, muchísimas gracias. Creo que quedó claro la idea y nos vemos en una próxima oportunidad. Eso es. Nos vemos.